E, sin máis, paso a presentar o noso primeiro intervinte, o profesor Joao Canavillas, que lle agradecemos moito a súa presenza aquí porque a súa axenda é bastante apretada e, a parte que está con proceso, ele é vicerrector da Universidade da Covillá, na Beira Interior, mellor dito, da Beira Interior, na Covillá, un dos brillantes xoves investigadores. Non é casual que el teña o móvil aí como centro de referencia, porque as súas investigacións centráronse fundamentalmente na sociedade móvil, no impacto das tecnoloxías no xornalismo e, en xeral, na comunicación, nos procesos comunicativos e análise e evolución do ecosistema comunicativo no escenario actual. Como digo, é profesor e vicerreitor, está en pleno proceso electoral na súa universidade e a piques de irse a un dos eventos e dos encontros, como saben, internacionais no ámbito da comunicación máis relevantes no espazo europeo, que é a reunión de ECREA, e, por eso, moi agradecidos desde o Consello de que comparta esta mañá e esta xornada con nosotros. Sin máis, damos a palabra a Joao Canavillas. Bueno, buenos días. Hacer dos puntos previos. El primero, para agradecer la invitación para venir aquí a Santiago de Compostela. Es siempre un placer venir aquí y volver a encontrar amigos que tenemos aquí, como José en la universidad. Tenemos una muy buena relación con la Universidad de Santiago de Compostela por intercambio de alumnos y de profesores, y como tal, siempre que es posible, hacemos este tipo de intercambios. En segundo lugar, decir que, bueno, si intento hablar en castellano, si a algún momento me sale una palabra en portugués, ya sabréis que es porque no me acordé de la palabra en castellano y, bueno, sale en portugués. A lo mejor hasta es muy parecida con el gallego y me entendéis lo que quiero decir. Y por último, decir que estoy un poco mal de la voz. Incluso pensaba que no iba a conseguir hablar esta mañana, pero con un poco de miel y de limón y tal, la cosa se puso a punto de que me podáis comprender. Así que ya veis, hablando portuñol y sin voz, esto no va a ser fácil, pero bueno, intentaremos hacer algo. A ver, la idea, el desafío era hablar un poco sobre la cuestión del ecosistema, del nuevo ecosistema mediático, pero darle un enfoque un poco más cultural, porque para de alguna forma integrar la presentación en este evento. Así que la idea es hablar un poco del consumo cultural, después hablar un poco del ecosistema mediático actual, donde tenemos la emergencia de estos aparatos, de estos dispositivos móviles, y por fin, de alguna forma, si hacemos las características del consumo, del nuevo consumo, dejar tres caminos, vamos a decirlo así, para que la cultura tradicional, si queréis, pueda sobrevivir en este nuevo entorno móvil, en esta sociedad líquida, que de esto vamos a hablar, que es la característica de nuestra sociedad actual. Bien, empezamos con la cuestión del consumo cultural y no vamos a perder tiempo a definir qué es cultura, así que me voy a centrar en lo que es el consumo cultural y lo que es la cultura como forma de comunicación. Y ahí tenéis una cita de Bourdieu que nos decía que en determinado momento, desde su punto de vista, los patrones de consumo cultural sirven para legitimar formas de poder y dominio social. Así que para este autor, y esta ha sido la idea
viene a decir este autor es que las cosas han cambiado en los últimos años y esta diferencia social ya no se puede hacer por el tipo de consumo que la gente hace. Y bueno, y aquí entramos ya en lo que en realidad nos interesa, que es ya no mirar a la cultura como algo estanque, como algo que está hecho para dividir, sino como algo que está para mezclarse, como algo que funciona en realidad como una forma de comunicación y, como dicen estos dos autores, como algo que en realidad la función que tiene es más bien dar sentido a las cosas. No nos interesa si es alta cultura, baja cultura, si es una cultura más popular o una cultura más elitista. Lo que interesa es que esta cultura dé sentido a las cosas. De alguna forma podamos mirar en los objetos culturales algo que nos conecta con el otro independiente de su posición social, independiente de todo lo que vive esa persona. Bueno, entonces ahí tenéis, si pensamos la cultura de esta forma, simplemente como un conector entre personas, como algo que permite interpretar la realidad en que vivimos, y ya miramos la cultura de una forma diferente. Y es algo más transversal y no algo que tiene, no como un muro, sino como una puente, si queréis. Sería esa la mejor imagen en este cambio. No mirar a la cultura desde la perspectiva de un muro que separa dos partes, sino como un puente que va a conectar varias partes, independiente del origen de la persona y de lo que sea. Y de ahí que este autor, Peterson, como yo hablaba hace poco, nos habla de los omnívoros. ¿Qué son los omnívoros? Es el consumidor que le da igual, por la mañana o un día va a la ópera y el otro día va a ver un concierto de rock, un espectáculo de rock, lo que sea. No tiene preconceptos con relación a la cultura, que es lo que pasaba hasta un determinado punto. La gente a lo mejor le gustaba algo más popular, pero como no estaba ese tipo de cultura popular no tenía una buena imagen en su grupo social, no lo decía, no lo comentaba. En este momento, lo que pasa con la movilidad que tenemos es que la gente ya no está tan preocupada con esto. Se basa más en el gusto personal que en su posición. Le interesa más comprender el mensaje por detrás del producto cultural que la imagen o la conexión social que tiene ese mismo producto cultural. Esta mezcla, estos puentes entre alta cultura y baja cultura tiene que ver con el momento que vivimos en la actualidad. Este momento lo caracteriza Bauman como la sociedad líquida. Y mucho de lo que ocurre en este momento tiene que ver con algunas de las características de esta sociedad líquida. Incluso Bauman tiene tiene un par de libros sobre el tema, pero tiene uno, además de la modernidad líquida, tiene uno muy específico sobre el consumo cultural en la modernidad líquida. Pero bueno, ¿cuáles son las características de esta sociedad líquida? En primer lugar, lo que tenéis ahí es que los patrones socioculturales son más flojos. Es decir, lo que justifica lo que yo decía antes. Ya no hay una conexión tan fuerte al grupo donde la persona pertenece. Esos lazos son más flojos, son lazos más no tan fuertes, porque hay la emergencia de un conjunto de nuevos dispositivos que permiten hacer más conexiones. Y si estás más conectado a más gente y de una forma indirecta, cada lazo queda un poco más flojo de lo que hasta ahí ocurría. Además, es una sociedad inestable porque asistimos a esta decadencia de las instituciones tradicionales. Ya veis, podríamos dar muchos ejemplos, pero si nos fijamos, por ejemplo, en la iglesia, porque estamos aquí, justo frente a la catedral,
En todo el mundo lo que pasa es que vemos que la gente va menos a la iglesia. Entre los jóvenes hay menos gente que va a la iglesia. Todo lo que tenga, y no tiene que ver exactamente con la Iglesia Católica, tiene que ver con este movimiento de cada vez menos las personas se sienten ancladas en grupos, cada vez menos las personas viven su vida más individualmente, más buscando su propio interés y no el interés del grupo. ¿Qué es lo que tenéis aquí? Hablamos de una realidad en que la gente cada vez más piensa en sí mismo, por eso el éxito que también tienen los móviles. Yo puedo hacer aquí la apuesta que hago habitualmente sin riesgo de perder los 1.000 euros. Y la pregunta siempre es la misma. Yo doy 1.000 euros si hay alguien aquí que no tenga un móvil en su bolsillo. En general, bueno, hasta ahora jamás he metido la mano en el bolsillo para sacar los 1.000 euros. Porque esto es nuestra sociedad. A lo mejor no tenemos nada en común los que estamos en la sala, a excepción de que todos tienen un móvil en su bolsillo. Y este tiene que ver con la sociedad en que vivimos actualmente y tiene que ver con esta cuestión de cada uno buscar algo que le interesa, algo que es más individual que grupal. Si pensamos en el consumo, por ejemplo, mediático, el consumo mediático es un consumo típicamente grupal. Desde los clubes de lectura del siglo XVIII, en que la gente iba a un club, no sabía leer y alguien leía el periódico, hasta las imágenes que tenéis de la Primera Guerra Mundial, en que la gente tenía el radio en el centro de la casa y toda la gente escuchaba el radio, hasta después con la televisión, que ocupa el sitio central en la sala y la familia está ahí. ¿Qué tenéis hoy? Algo diferente. Aún que la gente sigue mirando la tele, cada habitación tiene una tele, los chicos tienen la tele en su habitación, lo que tiene peligros, evidentemente, porque si no hay nadie que haga el contexto de las noticias, para chicos es complicado entender qué pasa en la política. Pues se miran, por ejemplo, a las elecciones americanas y nadie le da un contexto, pues resulta algo complicado entender. O incluso en España, ¿cómo iba a entender un crío con 10, 11, 12 años que un país haya estado 10 meses sin gobierno? ¿Cuántos meses han sido? Casi un año, ¿no? Si nadie le da el contexto, se pregunta, pero ¿por qué no hay gobierno? ¿Por qué no hacen elecciones? Bueno, pero ya han hecho elecciones. ¿Y por qué no funciona? Todo esto necesita un contexto. La información, por la velocidad que tiene, cada vez menos la información tiene contexto. Si la gente consume individualmente y no hay nadie alrededor para hacer el contexto, todo esto es un peligro. Pero bueno, comento esto por esta cuestión del consumo individual y por la superficialidad que le está agregada. Porque la gente, si no hay nadie que le dé el contexto y no se anima a buscar el contexto, bueno, la cosa queda un poco por la rama y no tiene la profundidad necesaria para que entiendas el mundo en que vives. Y en realidad, y si hablamos de comunicación social, ese es uno de los objetivos del periodismo, es darle sentido a las cosas, es ayudar a las personas a hacer opciones. Si no hay nadie que te ayude, a lo mejor las democracias van a empeorar su calidad y ahora mismo es lo que ya pasa. Bueno, este consumo individual tiene además este problema que a lo mejor lo sentís, que es si la gente no tiene nadie que le ayude y continuamente busca información y la información hoy día es un mar de información, lo que pasa es que sigues buscando, siempre es que quieres nueva información y no paras de buscar hasta que entras en este proceso de consumo interminable. Es lo que ocurre en la actualidad. A veces hablo con los alumnos que están haciendo sus tesis de máster o de doctorado y este es uno de sus problemas para que queden demasiado tiempo sin evoluir. Están escribiendo, tienen una duda, van a Google, meten una palabra, les sale una referencia, con esa referencia les sale otra referencia. Bueno, y pasan todo el día buscando referencias y al final del día no han escrito nada. Pues sale un autor, qué bien, no conozco este. A ver, ¿quién es este autor?
a ver qué obras tiene. Aquí en esta referencia bibliográfica hay otro, pum, 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 y al final del día le pregunto, ¿y qué has escrito? Pues nada, pero tengo un montón de nuevos autores. Y el tiempo pasa y nada ocurre. Así que esta sociedad líquida también tiene esta característica. El consumo es individual, la oferta de información es enorme, la gente se mete a buscar cada vez más información, solo nadie que la acompañe y a determinado momento este proceso es interminable y no pasa nada. Bueno, como os decía, ¿qué objeto mejor puede ilustrar esta sociedad líquida? ¿Qué objeto puede mejor ilustrar lo que vivimos en la actualidad? Después de la pregunta que he hecho antes, ya no tenéis dudas. Y esta foto yo siempre la utilizo porque muestra pero que muy bien los cambios que han pasado. Eso es el día que han anunciado el nuevo Papa, el 2005 y el 2013. Pues mira la diferencia que hay en solamente 8 años entre lo que está arriba y lo que está abajo. Arriba, 2, 3 móviles. Abajo no hay nadie que no tenga un móvil para hacer el registro del momento. Y es esto, es esta la emergencia de este tipo de dispositivo en nuestras vidas que está cambiando completamente la forma como vivimos, la forma como consumimos información, la forma como hacemos el consumo cultural, y de eso vamos a hablar. Bueno, este es el ecosistema mediático, si queréis, en la actualidad, con las tasas de penetración. Ahí tenéis la televisión, las tasas de internet, de radio y de prensa. Y ya veis que si hablamos de internet, hablamos de un fenómeno que tiene 15, 16, 17 años si queréis. Y mirad que en este momento ya tiene una tasa de penetración de 50,1%. No hay historia, en la historia de la humanidad, no hay otra evolución tan rápida como la penetración de Internet. Lo único que hay más rápido, aunque tiene menos años, es obviamente los dispositivos móviles, que sigue a una velocidad aún más grande que Internet. Pero mirad que tenemos ahí medios que van desde centenares de años hasta decenas de años, y la penetración de Internet ya va en el 50%, es decir, 5 en cada uno de los 7,4 mil millones de personas tiene acceso a Internet. Si tenemos una idea del mundo y de la forma como se hace la distribución de Internet, ya veréis que son números pero que muy altos. Si a este escenario mediático le metemos también la movilidad, podéis ver ahí cómo estamos ya de usuarios de móvil. Lo que tenemos ahí no son usuarios únicos. Hay gente que tiene 2 móviles, que tiene 3. Hay gente que cuando termina la utilización de una tarjeta, ella sigue activa y como tal aún está en estos números, pero por ahí podéis mirar el número de usuarios que hay en móviles y que ya sobrepasa el número de usuarios de Internet. Por ejemplo, en muchos países africanos esto es muy habitual. La gente no tiene conexión a Internet en casa, pero en compensación tiene Internet en su móvil. Bueno, en realidad la primera cosa que la gente compra es un móvil. Puedes no tener mucho dinero para comer o para la ropa, lo que sea, pero el móvil es una de las primeras cosas que las personas quieren comprar. Estas Navidades, bueno, aquí no es en Navidad, es en Día de Reyes, pero en Reyes este año no será diferente de los últimos años. Uno de los objetos más que las personas piden para que les ofrezcan los Reyes Magos aquí en España, ahí no, hay ese un Niño Jesús que ofrece,
Pero una de las cosas que va a ser más solicitada una vez más serán los móviles, en particular los smartphones. Por primera vez este año está en queda la venta de móviles, pero es la primera vez en muchos años que esto ocurre. Y ahí tenéis la razón para eso. 3,79 mil millones de usuarios de móviles y al lado tenéis los usuarios de redes sociales, que es la otra tendencia. Es decir, la gente sí se apunta a comprar un móvil y la gente sí se conecta a través de, las redes sociales. Estos datos han salido en 2016, son de 2015 y como tal, estos números, los números que tenéis aquí, tanto de usuarios de móvil como de redes sociales, ya serán un poco más grandes de lo que tenéis aquí, porque la progresión es pero que muy rápida. De esta parte de la sociabilidad online, aquí tenéis lo que son los números actuales de las redes sociales y por aquí también podéis ver lo que está pasando en este momento. Aquí, en realidad, digamos que ahora mismo hay un cambio en las nuevas generaciones. Y por eso vos adjunto estos otros números que están abajo. Las nuevas generaciones ya no están usando tanto, por ejemplo, el Facebook. La gente se apunta más al Messenger. ¿Qué pasó? Los chicos se han dado cuenta que sus padres también estaban en Facebook. ¿Y cómo voy a contar estas chorradas de que ayer bebí demasiado y tal? Y mi madre ya sabe qué pasó ayer. Y yo le he dicho que estaba durmiendo y ella me ve ahora en esta foto haciendo lo que no debía hacer a estas horas. Bueno, los chicos se han dado cuenta y se están trasladando a todo lo que son servicios de mensajería. Por eso los servicios de mensajería están creciendo tan rápidamente y por eso, pues mirad que algunos de estos aparatitos que tenéis aquí, de estas aplicaciones, ni siquiera tenían un servicio de mensajería, pero cada vez más están parecidos unos con los otros. Es una red social y le agrega el mensaje. El Messenger ya está casi separado de Facebook. Aunque sea una herramienta de Facebook, hay chicos que solamente tienen el Messenger, yo no utilizan los otros. Aquí en España, por ejemplo, el WhatsApp es todo un éxito. No pasa lo mismo en Portugal. El WhatsApp no es muy utilizado, pero ya pasaba lo mismo con otras situaciones. Aunque estamos muy cercanos, cuando hablamos de aplicaciones en el mundo digital, somos muy diferentes. Me acuerdo que intentamos hacer un estudio sobre la utilización de redes sociales por instituciones con una compañera de la Jaume I, de la Universidad de Andreu, y resultó un poco difícil, porque ahí intentábamos la policía y allí utilizaba Facebook y aquí en España Twitter. Intentamos de todo, siempre pasaba lo mismo. Aquí las instituciones utilizaban más Twitter, ahí utilizaban más Facebook. Y al final resultó un poco difícil. Y pasa el mismo con WhatsApp. Ahí el WhatsApp no se utiliza mucho, pero siempre que va un compañero de España, por ejemplo, la primera tentativa que hace es hacer la conexión a través de WhatsApp. Pero lo que interesa en este momento es que vean los números que están abajo y vean que ya tenemos ahí 2,100 mil millones de usuarios en este tipo de servicios de mensajes. Con estas, cada vez peor. A ver si con un poco de agua consigo prolongar esto un poco más. Bueno, con esto diríamos que tenemos dos grandes tendencias en este nuevo ecosistema. Más movilidad y más consumo individual o social online. Es decir, si tuviéramos que hacer las características del ecosistema donde vivimos en la actualidad, diríamos que, si comparado con el ecosistema anterior, es más móvil y tiene como característica este tipo de consumo más individual y social online. Muy bien. Vamos a ver qué ha cambiado en el consumo mediático y, por supuesto, también en todo el tipo de consumo que tenga que ver con cultura. A ver,
La primera característica es esta. En la actualidad, nosotros estamos permanentemente conectados. Si pasa algo ahora mismo en España, si pasa algo ahora mismo en el mundo, por cierto, sonarán en esta sala un par de teléfonos móviles con un alarma a decir pasó algo. Esto es una característica muy propia de nuestra sociedad. Nadie ya vive descansado si no está conectado. Si cambias de país, buscas, bueno, nosotros los que estamos en la universidad buscamos una universidad para coger a EduRoam, para que tengamos una conexión sin pagar, ¿no? Si no vas al hotel, y antes que preguntes si hay desayuno, preguntas, ¿tiene la clave de Wi-Fi? Esto es algo que es muy nuestro y en la actualidad es lo que hacemos. Nos interesa estar permanentemente conectadas. Es una marca nuestra. Esto tiene consecuencias, como es evidente. No es tema de la conferencia, pero os doy este ejemplo. En las generaciones anteriores, la gente decidía. Pues tenía que decidir. Llegaba a un sitio y tenía que hacer algo. Y bueno, tengo dos calles, por la derecha o por la izquierda. La gente nueva no decide. Llama o manda un mensaje. Oye, estoy en la calle no sé qué. Derecha o izquierda. Esto es un problema, porque la gente se está desresponsabilizando, ¿no? Van a comprar no sé qué a una tienda. Bueno, tiene unos pantalones verdes y rojos. Le llama a su novia o a su madre o a su amiga. Oye, verdes o rojos. O lo mete en una red social. Va a Facebook, le saca una foto, verde o rojo. Y los amigos, like. El verde. Bueno, esto hace con que a determinado momento, con el pasar de las generaciones, la gente va a tener dificultades en tomar una decisión. Yo ya tengo un sobrino que lo verbaliza. Cuando le pregunta, ¿quieres esto o aquello? Y ya dice, yo tengo mucha dificultad en decidir. Y no es que tenga móvil, pero se da cuenta que no sabe qué hacer. Y la gente, esto va a ocurrir mucho. Y tiene que ver con esta característica de estar permanentemente conectado. Segunda característica de lo que hablábamos antes, este consumo es o individual, como decía, vuestro aparatito, vuestro dispositivo permite enviar información específica para vosotros. Aunque los medios de comunicación no lo estén usando como deberían usarlo, la verdad es que en la actualidad es posible personalizar la información e enviarla a vosotros mismos. Si pensáis en Swarm, por ejemplo, Foursquare, el Foursquare ya os envía información personalizada. No es información periodística, pero siempre que estáis en un determinado local y si tenéis esa aplicación, os dice, estás cerca del no sé qué. Por cierto, en momentos me dirá, estás cerca de la catedral. Vas a visitarla y al final me pregunta, ¿te gustó? Todo eso porque el aparato tiene un GPS y sabe exactamente dónde estoy. Así que es muy fácil trabajar esto en el mundo de la publicidad. Por ejemplo, imaginaros que yo en Foursquare hago muchos check-ins en una casa de pizza. Voy a una pizza, check-in. Voy a otra pizza, check-in. ¿Qué sabe mi móvil? Sabe que me gustan las pizzas. Y tiene un reloj. Y a las 13 es la hora de comer. Y yo estoy aquí, por el GPS sabe que estoy aquí. Me puede decir a las 13, oye, a 200 metros hay una casa de pizzas maravillosa. Si quieres, aquí tienes lo que piensan los otros consumidores. Todo esto está en la actualidad en tu móvil. Lo puedes utilizar en publicidad, lo puedes utilizar en el periodismo, lo que quieras. En realidad, el móvil ya sabe más sobre nosotros que nosotros mismos. Hay cosas que nosotros nos olvidamos, pero él se acuerda. Bueno, y eso es todo un peligro. En breve vamos a tener ahí una nueva herramienta de Google y ya veréis que hasta da miedo, porque te acuerda cosas que ni siquiera las querías acordar. Y simplemente porque pasas en un sitio y él conoce tu consumo, conoce lo que tú haces y te va a comentar algo y le dices, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe que me gusta esto? ¿Cómo sabe que yo quería hacer esto? Bueno, pero esto tiene que ver con datos, tiene que ver con bases de datos, tiene que ver con cookies, tiene que ver con todo un montón de aplicaciones que tenéis aquí, que a lo mejor simplemente lo que hacéis es coger Pokémon, pero cuando coges el Pokémon queda algún tipo de información en el dispositivo que más tarde puede ser utilizada, en principio, para ayudarte
Pero bueno, la energía nuclear también ha sido pensada para ayudar y al final dio lo que sabéis, ¿no? Ya veremos cómo termina todo esto. No es que a mí me dé miedo, a mí me gustan las tecnologías y no me parece que esto sea un peligro. Cada uno puede actuar de la forma que quiere. A veces la gente dice, bueno, Facebook no, es muy peligroso, pero ¿peligroso por qué? Si te parece peligroso, simplemente no lo utilices. Nadie es tonto para llegar al edificio donde vive y gritar, oye, hoy estoy mareado, me he bebido demasiado ayer. Pero en Facebook lo hacen. Y en vez de ser los vecinos, no, son los vecinos y todos sus amigos. Así que no tiene que ver con la herramienta, tiene que ver con lo que hacen las personas. No hay que tener miedo, hay que saber utilizar las cosas y hay que a cada momento, en fin, actuar conforme. Bueno, decir entonces que este consumo es individual o social, y es también una característica que ha cambiado mucho en el consumo, que era un consumo típicamente grupal, como había dicho antes. La recepción móvil, por lo que ya comenté, porque cada uno tiene un móvil en el bolsillo y evolucionamos para que no, dentro de muchos años, este tipo de recepción se ha incorporado. Ahora ya lo metemos en la ropa y hay ropas que tienen algún tipo de antenas que permiten, por ejemplo, saber dónde están las personas, tienen relojes que hacen lo mismo. A lo mejor la gente un día dirá, mejor meter un chip aquí en la piel y así ya no tengo problemas, no me olvido cuando camina. Va a cargar la batería, así que no tengo que, si me olvido del cable, no voy a tener problemas, si me olvido del móvil en el hotel o en casa, ya no estoy conectado, bueno, mejor meterle algo en la piel y ya está todo. Así que el futuro será la incorporación de este tipo de dispositivos, y ya no en la ropa, sino en la piel, y a partir de ese momento estaremos de verdad siempre conectados. Y por fin, la cuestión de querer participar es algo también muy característico de esta sociedad. Lo veis en los comentarios, en las intervenciones que las personas tienen en las redes sociales. Si alguien tiene algo a decir, puede decirlo. Hasta un determinado momento el acceso a los medios de comunicación estaba condicionado. En la actualidad la gente se apunta, ahora ya no tanto a las bitácoras, pero en las redes sociales pasa algo en política, en términos social, lo que sea. La gente va a Twitter, va a Facebook, lo comenta. Hay alguien que tiene otra opinión, hay discusiones, es decir, la gente quiere participar. Y esta es una parte buena, esta participación cívica, siempre y cuando la gente participe con su verdadera identidad. El problema de todo esto es que anda un montón de gente en las redes sociales, no con su identidad, sino con una identidad ficcionada, y lo único que comenta son chorradas y no añade nada a las discusiones. Pero eso es el problema de las redes sociales. No sé si pasa lo mismo aquí, por cierto, pero por ejemplo, en la política local, en Portugal, hay un montón de bitácoras anónimas donde la gente hace acusaciones gravísimas y no hay cara por detrás de esas bitácoras. Y se dicen barbaridades tremendas. Bueno, pero eso es uno de los problemas de este tipo de evolución, y es la sociedad que tenemos. Bueno, dentro de lo que presenté, dentro de esta sociedad líquida, dentro de este tipo de consumidor que tenemos, ¿qué posibilidades tiene la cultura para sobrevivir? Y con esto vamos a cerrar. En primer lugar, la cultura tiene que utilizar este tipo de dispositivos para la creación de nuevos públicos. Esto es fundamental. El teatro, por ejemplo, sigue trabajando de la misma forma. La forma de crear público para el teatro es trabajar piezas de teatro infantiles para que los chicos empiecen a ver desde muy temprano piezas de teatro, y lo que se espera es que cuando sean adultos les guste el teatro. Bueno, está bien y pueden seguir hacerlo, pero hay que hacer un poco más.
la cultura, como el periodismo, tiene que estar donde están las personas. Y si las personas están en las redes sociales, ahí tendrán que estar también. Así que lo que se propone, si queréis, es que los agentes culturales, los teatros, todos los agentes que trabajan en el campo de la cultura, la música, la literatura, en fin, el cine, todas las formas de cultura, tienen que utilizar, si queréis, estos nuevos canales y sus potencialidades. El cine ya lo hace muy bien, ¿no? Lo hacía ya antes cuando íbamos al cine y nos presentaban un resumen, ¿cómo se llama? De otra película. Un trailer. Se presentaban el trailer de otra película. Lo están haciendo muy bien porque ya no lo hacen solamente en la saleta de cine, porque ahí, bueno, ahí está la gente que a ella le gusta el cine, lo hacen también en las redes y eso está muy bien. Es decir, hay que buscar nuevos públicos, evidentemente hay que fidelizar los públicos que tenemos, pero también es verdad que hay que crear nuevos públicos. Y así que si la gente se apunta a las redes sociales, ahí tendremos que estar nosotros. Si la gente está en las plataformas de juegos, ahí tendrá que estar la cultura. Y es tan simple como esto, como tener ahí un pequeño trailer de la película. Y con esta ventaja puedes utilizar todas las potencialidades. Es decir, si estás en Internet, por ejemplo, y en Internet hay mucha interactividad, ¿por qué no tener un juego donde la gente, en fin, se divierte un poco y al mismo tiempo le entra el mensaje de la película? La gamificación es cada vez más utilizada en todos los campos, incluso en la enseñanza, y también es aquí una buena posibilidad la transformación de algunos fenómenos en juegos para que la gente de alguna forma esté más inmergida en este tipo de actividades. Por otra parte, hay que usar lenguajes adaptados a los nuevos canales. No es igual hacer un video para Facebook, para Twitter, para Instagram, no es lo mismo. Cada uno tiene su tipo de consumo y su tiempo de consumo, sobre todo. En la tele soportamos 1 hora, 2 horas de película. En Internet no es lo mismo. En Internet lo que tenga más que 7 minutos y es un poco difícil. Y si hablamos de otras redes sociales, aún menos. En la actualidad, mucho del trabajo que se hace, por ejemplo, con los chicos que estudian comunicación y periodismo, es un poco esto, es darle una noticia y decir, bueno, ahora vas a hacerla para televisión, vas a hacerla para una red social, vas a hacerla para Facebook y vas a hacerla para Instagram. Y esto le obliga a pensarla no solo en términos de tiempo es importante, pero también de planes, por ejemplo. Si la gente está consumiendo en un aparatito con esta dimensión, los planes que tenemos que hacer tienen que ser planes más apretados, planes de pormenor. Porque si le das un plan muy abierto en algo con esta dimensión, no va a salir nada. Así que todo esto tiene que ser pensado. Si vas, por ejemplo, a hacer una promoción de una pieza de teatro y le das un plan de todo el palco, a lo mejor no sale nada. Si es para un aparatito como este, y en realidad, si entras en una web, él te identifica si es un aparato móvil y te conecta directamente a un tipo específico de contenido, lo que va a ocurrir es que mejor tener planes más apretados para que la gente se apunte a los pormenores y no a algo que es una imagen que no sabes qué pasa porque no entiendes nada de lo que pasa. Bueno, así que la creación de públicos se puede hacer trabajando en este tipo de canales, siempre con la adaptación al lenguaje del canal. Una segunda idea que tiene que ver con la diversificación del menú de los omnívoros, que hablábamos hasta poco. Nada está perdido. Es decir, un consumidor de ópera puede ser un consumidor de rock, heavy metal o lo que sea. No hay que pensar como hasta aquí que la cultura está estanque. No hay que dar como perdido un joven que le gusta o escuchar música, esas músicas de techno y algo así. No hay que darle como perdido para a lo mejor que sea un consumidor de ópera,
que sea un consumidor de música clásica. Lo que hay que pensar es en ese chico como alguien que es un omnívoro y a determinado momento le van a hacer una ópera rock y a lo mejor se acuerda de la banda que le gusta y dice, bueno, no está mal. Y de la ópera rock va a saltar a otro tipo de ópera. De una música clásica, ya vemos mucho eso, grupos y orquestas clásicas que están interpretando músicas que son de otros estilos. Pasa lo mismo, hay que traer a esta gente hasta este tipo de música y a lo mejor se quedan. Así que hay que apostar por este tipo de público omnívoro y hay que intentar de alguna forma mezclar lo que es el mundo tradicional con el mundo digital. Como decía antes, las puentes son importantes y como tal, todo lo que sea este tipo de mezcla, todo lo que sea juntar varios tipos de contenidos es algo que va a funcionar. Dentro del mismo campo, los productos transmediáticos son el mejor vehículo para hacer esta conexión. Ya tenéis un montón de seriados en televisión que hacen este tipo de trabajo, que es la gente empieza con una serie en televisión, después pasa a un libro, a lo mejor en el medio hay más música, hay un juego, hay algo. Hay que pensar en el transmedia, incluso en el periodismo, como forma de alimentar a los omnívoros y como forma de que ellos puedan consumir un poco de todo tipo de contenidos culturales. Y por fin, y no menos importante, de alguna forma buscar palcos y estilos alternativos. Es decir, hay que actuar fuera de la caja como tenéis. Un teatro, y eso ya pasa mucho, el teatro no tiene que estar dentro de la sala de teatro, el concierto no tiene que estar dentro de la sala de espectáculos. Esto ya pasa ahora mismo, pero hay que continuar haciendo este tipo de trabajo de traer determinados productos culturales del local donde habitualmente estaban para otros locales. Los libros, por ejemplo, no estaban en las librerías. En la actualidad los libros están en todas partes. Podéis comprar un libro en todas partes, podéis comprarlo en internet, claro. Y esto es importante para hacer esta división entre el contenido cultural y un determinado contexto que tiene un determinado peso social y a lo mejor la gente no es que no le guste el producto cultural, a lo mejor no le gusta el palco donde ocurre el consumo de ese producto cultural o no le gusta, imaginaros un joven que le gusta, yo qué sé, rock y que siempre se viste de una determinada forma y de repente quiere ir a una ópera y la gente se viste para ir a la ópera. A lo mejor no se siente a gusto en esa sala, pero si la ópera está en otro sitio donde da igual cómo vas vestido, a lo mejor esa gente o ese joven entra en ese espacio para consumir. Esto es lo que se dice aquí, buscar palcos alternativos, palcos donde la gente se sienta a gusto y, no menos importante, hacer cada vez más, y esto ya pasa mucho en la música, esta fusión de estilos. Pasa en la música, pasa en todo lo que tiene que ver con pintura, con escultura. En la actualidad lo que son las nuevas artes digitales trabajan mucho esta cuestión de la fusión de estilos. Siempre hay la conexión, si queréis, a la cultura de base tradicional, pero le añaden el algo que hace la diferencia entre lo que era la cultura o lo que era el producto cultural original y lo que es un producto con mucho digital incorporado, con mucha interacción incorporada. Si entráis por cierto, ya habéis entrado en alguna exposición de arte digital interactiva, es todo un mundo de sensaciones donde se mezcla todo tipo de artes. Hace un mes estuve en una de esas exposiciones, había un montón de objetos, pero me acuerdo de uno muy interesante porque hacía esta conexión. Era muy simple, una pantalla donde caían letras y cuando la persona se metía enfrente del proyector y abría, por ejemplo, los brazos, le caían letras y siempre hacían diferentes poemas de un determinado autor. Lo que pasa es que la gente iba ahí, a lo mejor no conocía el autor, caían letras, abría los brazos, proyectaba su sombra y ahí quedaba un poema de ese autor. Lo que pasa es que al salir de esa exposición y yo no conocía el autor,
entré en una librería a buscar el autor y he leído un libro que de otra forma no lo leería. ¿Y dónde ha salido esto? De una interacción con una obra digital que he encontrado en esa exhibición. Es de esto que hablamos, de esta fusión de estilos, de esta cultura de frontera que puede añadir más gente a lo que es la cultura actual. Y bueno, esto es lo que tenía para deciros. Solamente dejar el slide del laboratorio de donde vengo yo, además de Universidad de Ver Interior. Tenemos un laboratorio que es este, labcom.ifp. Este laboratorio conecta la parte de comunicación, de design, de filosofía y ahora también de educación. De los proyectos que tenemos, los con más visibilidad son los que tenéis ahora mismo ahí. El primero es una revista que se llama Comunicación y Sociedad, por si queréis enviar algún texto, leer algún texto. La BOC, la biblioteca, Estudios en Comunicación, la biblioteca online de comunicación BOC tiene alrededor de 2.800 textos sobre comunicación y que están separados por temas, y por fin los libros LabCom, donde podéis encontrar también libros conectados con estos temas: comunicación, periodismo, comunicación estratégica, diseño, donde podéis encontrar libros. Hay un montón de autores aquí de la Universidad de Santiago de Compostela, así que encontraréis en portugués, castellano, inglés, francés. Todo esto es gratis, solo hay que hacer el download para vuestro ordenador. La idea en nuestro laboratorio es que el conocimiento solo hace sentido cuando es compartido, cuando alguien lee y puede comentarlo. Así que todo esto es gratis, solo tenéis que bajarlo. Los documentos ya están editados como si fueran un libro. Si os gusta mucho el papel, tan solo tienen que imprimirlo, meterla y ir a una casa para meterle la cola y sale ya exactamente como si fuera un libro. Así que os invito a visitar, a hacer downloads, a hacer comentarios, a enviar textos, lo que los dé la gana. Y bueno, era lo que tenía para deciros. Siento mucho si hablé demasiado y gracias por escucharme. Moitas gracias, Joao. Ahora imos abrir un breve turno de preguntas para que poidan dialogar e formular aquelas inquedanzas ou aqueles aspectos que non consideren que quedaron suficientemente claros. Mentras van pensando as súas preguntas, a mí sí me gustaría que un pouco desde o laboratorio e desde os traballos que estades vendo de comportamentos, como está mudando a sociedade móvil da man do iso que se denomina de forma xenérica a Internet das cousas, é dicir, como está evolucionando e como se prevé que evolucione. Bueno, la Internet de las cosas a determinado momento se hablaba mucho, se sigue hablando, ya no tanto como se hablaba, pero la verdad es que las cosas siguen evolucionando. El futuro irá por ahí. Nosotros lo que veis cuando, por ejemplo, hoy se promocionan las telecos en televisión, lo que hacen es muy vender la Internet de las cosas. Ve cómo está tu casa, controla tu frigo. Lo que hacen es trasladar esa Internet de las cosas a lo que necesitamos a cada día. Pero en realidad lo que está por detrás de todo esto es una conexión cada vez más grande entre nosotros e incluso en agricultura, con todo lo que trabajamos en nuestro día a día. En la actualidad, a partir de este aparatito, nosotros lo que hacemos es conectarnos a toda la gente, a cada momento y a todas las cosas que están a nuestro alrededor. En este momento la perspectiva es más bien instrumental que otra cosa, pero ya hay muchos ejemplos en que se busca un tipo diferente de conexión a otro tipo de aparatos. Por ejemplo, como hablaba, en agricultura se hace mucho que es
regar, ¿se dice? Regar, sí. Regar, que antes la gente por la mañana iba a regar sus plantas y tal. Hoy no es necesario, lo tienes conectado a tu aparatito, estás durmiendo a las 6 de la mañana, abres un ojo y dices, clic, y empieza la riega y no hay que hacer nada. Y esto va a pasarse un poco en todo lo que hacemos. Esta Internet de las cosas tiene también ventajas porque si pensáis, por ejemplo, en la Internet que tenemos en la actualidad y la forma como navegamos a Internet, no es lo que estaba pensado originalmente. Cuando clicáis en un enlace, puede no haber ninguna conexión entre el enlace y el sitio donde vais después. Eso depende del autor. Y yo le pongo un enlace en la palabra Santiago de Compostela y le meto una imagen de Covillán. Y tú cuando ves la palabra Santiago de Compostela, clicas en Santiago de Compostela y te sale una imagen de Covillán. Es decir, la navegación que hacemos en la actualidad es una navegación a ciegas. La Internet de las cosas intenta acercarse a lo que era la Internet original, tal cual como Ted Nelson la ha pensado. Ted Nelson pensaba en una Internet de contexto. No había un punto para llegar y un punto de salida. Había un contexto donde estaba determinada información. Por ejemplo, si yo digo Philip puede ser cualquier cosa. Puede ser un chico, puede ser una marca, pero si alrededor de Philip está Juan Carlos, a lo mejor ya pensáis, ¿no? Hablamos del rey de España. Es decir, es el contexto lo que te da el sentido de lo que está en el medio. Yo veo un montón de gente, puede ser una manifestación, pero también puede ser un grupo de adeptos de fútbol. Si esa información no tiene contexto, no tiene sentido. La Internet de las cosas lo que intenta es eso. Por una parte, conectar las cosas, pero por otra parte, darle sentido a las cosas. Porque es lo que ocurre cuando le damos contexto y cuando conectamos las cosas unas a las otras. Pero por ahora, lo que hay de Internet de las cosas, por lo menos en nuestra área, me parece que la investigación aún no está muy desarrollada. Va más aún en el campo más técnico, de buscar soluciones técnicas y ver de qué forma eso puede ser útil a las personas a bajo coste, que más en la vertiente, si queréis, en la vertiente más de la comunicación y la cuestión más sociológica y más social. ¿Qué considera que es más importante para un periodista hoy día a la hora de... Un momentiño que ahora lle poño. ¿Se escucha bien? Vale. ¿Qué considera que es más importante a la hora de aplicar a un puesto de trabajo para un periodista hoy día? ¿Que tenga estudios complementarios o que sepa desenvolverse bien en las redes y sepa utilizarlas bien? Bueno, la primera cosa es ni una ni otra. La primera cosa es dominar su lengua materna. El problema de la comunicación en este momento es ese. La gente se apunta mucho a la parte tecnológica, que es importante, dominar un software, estar en las redes sociales. No, la primera cosa es dominar una lengua, la lengua materna en este punto, dominar el castellano y segundo, dominar el inglés. Es un poco raro, ¿no? La gente piensa, no, yo trabajo muy bien. No. La base son los conocimientos fundamentales. Vamos, por ejemplo, si queréis, al cine. Puedes trabajar muy bien con un editor de cine, pero si no sabes qué es un plan, no vas a hacer nada. Así que en la base de todo, en general, están los conocimientos básicos. ¿Qué interesa a un periodista? Bueno, dominar su lengua materna. Primer punto, si no sabe escribir, ¿qué va a hacer? Yo puedo dominar este ordenador muy bien, puedo conocer el Word o lo que sea como nadie, pero si no sé cómo escribir una frase, si meto una coma entre el sujeto y el verbo, ¿qué pasa? Trabajo muy bien, pero no sé escribir. Cuando entre en un periódico me van a decir, tú no sabes escribir, dominas bien el ordenador, pero para ello tenemos informáticos. Así, primero, lo que tenéis que hacer es dominar la lengua. Segundo, dominar una segunda lengua, a lo mejor el inglés, lo que sea. Después entran los conocimientos de comunicación. Y ahí hay también mucho de filosofía, de retórica, de ética. ¿Qué se pretende? Que sepáis pensar.
El gran problema de la gente, y por eso el periodismo está como está, es que la gente no piensa. Entra en un sitio y desata a relatar lo que ve, pero eso no es suficiente. Eso es más o menos como hacer una acta de una reunión. Se relata lo que está ocurriendo. El periodista después tiene dos cosas más importantes que tiene que hacer. Es que relata lo que está ocurriendo, pero además tiene que ver lo que es más importante para destacarlo y más importante que ello, el contexto. Y si no sabes nada de política, si no sabes nada de economía, si no sabes nada de nada, ¿cómo vas a hacer contexto de un fenómeno si no sabes qué pasa? Y a veces en los cursos de comunicación los alumnos no entienden eso. ¿Quién es el tío fenomenal? Es el tío de las prácticas, el tío de la cámara, el tío de la radio y tal. ¿Y quién es el malo? El profesor de las teóricas. Habla. No, pero la verdad es que tarde o temprano esos conocimientos de las teóricas vas a necesitarlos para hacer este tipo de contexto de todo lo que ves. Eso es lo que interesa a las personas. Un periodista, a veces yo digo esto a mis alumnos, un periodista tiene una profesión que tiene más riesgo que un médico. Un médico mata a cada uno por su vez. Le receta algo malo y mata a uno. El periodista, si da una información mala, a lo mejor mata a un montón de gente. El extremo es La guerra de los mundos de Orson Welles, que habéis hablado. Pero aún en la actualidad, una información mala que puede provocar, yo que sé, pánico o algo, a lo mejor va a hacer más víctimas que un medicamento o algo que no era el adecuado para esa persona. Así que ser periodista es algo de mucha responsabilidad. Y porque es algo de mucha responsabilidad, hay que saber dominar la lengua para contar la historia, hay que saber lo que es importante dentro de la historia y hay que saber darle contexto a esa historia. Después viene la otra parte. Y ahí sí, si tomamos como normal que la gente ya hace esta parte, ahí sí, tienes que saber cómo estar en las redes sociales, tienes que dominar un montón de herramientas, pero mira, las herramientas son todas iguales. Da igual si sabes trabajar con, yo qué sé, con Adobe Premiere y cambias a otro software, el menú puede cambiar el nombre, pero las cosas están en el mismo sitio. Así que no tienes que preocuparte demasiado con eso. Para entender cómo funciona un software, tarda 2 días. Para entender cómo funciona la lengua, tarda toda la vida. Así que no hay que preocuparse mucho. Hay que ser, si queréis, una persona de su tiempo. Hay que estar atento. Hay que estar atento a este tipo de situaciones. Es evidente que la gente tiene que saber que cada red social tiene su lenguaje, cada red social tiene su característica, tiene que saber cuántos caracteres puede escribir, tiene que saber cuánto tiempo es el límite para la que persona deje de ver o deje de leer, pero por detrás de todo esto está lo que son los conocimientos básicos de cómo contar una historia, cómo darle contexto. Hablaste antes de la sociedad líquida y del placer individual y la superficialidad que ahora mismo impera en la sociedad. Mi pregunta es si esto en un plazo no muy largo, medio, corto plazo, podría desarrollarse hasta un extremo. Es decir, por ejemplo, si en hay un problema político y que la individualidad sea tan grande que la gente sea incapaz de organizarse en contra de eso, por ejemplo. No, ese es un problema. Por una parte, las redes sociales han desencadenado un montón de movimientos, lo veis en Brasil, han desencadenado un montón de movimientos que de otra forma sería complicado juntar a la gente. Pero lo que dices tiene razón, hay un peligro. Si la gente de repente empieza a consumir solamente la información que le interesa, a determinado momento estará isolado. Pues imaginaros los feeders que nos permiten optar por un tipo de información. Cuando compras un periódico, lo lees todo. Si tienes un feed de un periódico y solamente te gusta, por ejemplo, deporte, lo único que vas a recibir son informaciones de deporte. A determinado momento no vas a saber nada del mundo donde vives. Y es un peligro de la información personalizada, ese es un peligro de la información individual. Porque si la gente no se da cuenta que necesita algo más de lo que le gusta, a determinado momento estará
isolado, como dices, y ya no entenderá en qué mundo vive y ya no tendrá condiciones para hacer opciones y, en última opción, si esa opción son unas elecciones y no tiene información suficiente para optar por una determinada línea política, en última opción tendremos los radicalismos, tendremos las democracias cada vez con menos calidad y tendremos algunos movimientos que ya tenemos un poco por Europa, que es la gente sí está de forma individual, son grupos pequeños, se apuntan a determinados puntos de vista pero que son radicales y se forman, que ya pasa ahora mismo, se forman en la margen algunos grupos radicales pequeños, pero que tienen mucha fuerza y que después los media tradicionales dan información de ese tipo de actitudes que van ocurriendo y el grupo va creciendo. No porque sean muchos, pero sobre todo porque al hacer algo más radical le dan visibilidad en los medios de comunicación social y la gente a determinado momento se revé, si queréis, en ese tipo de movimiento. Pero sí, la información individual tiene ese riesgo de que la gente en primer lugar se aísle y es más fácil para este tipo de movimientos radicales sacar una persona aislada para su grupo que si hay un grupo donde las personas piensan en conjunto, sí. Moi ben, pois agradecemos moito a Joao Canavillas que estuvera aquí con nós esta mañán. Debo dicir tamén que a primeira actividade pública que organiza o Consello logo de que fora aceptada a súa candidatura como observador consultivo da Comunidade de Países en Lingua Portuguesa e destacamos que fora precisamente quen dera a apertura desta xornada, que é unha coincidencia, pero que fora o colega Joao Canavillas que nos ilustrou cos coñecementos arredor do ecosistema comunicativo e as iniciativas culturais. Pasamos agora a seguinte, agradecemos moito, cun aplauso e pasamos agora a seguinte intervención de Joao Canavillas.